Bienvenidos de vuelta a mi canal. Me emociona muchísimo tenerlos por aquí hoy. Espero que estén teniendo un día increíble y que estén listos para un vídeo muy especial, uno que viene directamente del corazón. Como siempre, agradezco mucho que se tomen el tiempo para acompañarme. Y bueno, si son nuevos por aquí, no duden en suscribirse. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de los vídeos que subo. Solo toquen el botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse nada. Hoy vamos a hablar sobre algo que me tocó muy profundamente, la iniciativa Corazones Solidarios, un evento que organizaron dos personas increíbles, Hande Erçel y Kerem Bürsin, para los niños que fueron afectados por el devastador terremoto en Turquía. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, quedaron impactados por las noticias de ese terrible evento, y ver cómo estas dos personalidades, que admiramos tanto, decidieron tomar acción y aportar su granito de arena me llenó de esperanza y admiración. Quiero sumergirnos en todo lo que sucedió, desde la idea inicial hasta los resultados que se obtuvieron. Vamos a explorar cómo se organizó el evento, qué tipo de actividades se llevaron a cabo, quiénes participaron, y lo más importante, cómo todo esto impactó a los niños. Porque al final del día, ellos son el centro de todo esto, y es crucial entender el alcance de esta hermosa iniciativa. Hande y Kerem, como muchos de ustedes saben, son dos actores turcos muy conocidos y queridos en todo el mundo. Han protagonizado varias series y películas exitosas, y no solo son talentosos en su trabajo, sino que también tienen un gran corazón. Siempre han demostrado un compromiso genuino con las causas sociales, y este evento solidario es una prueba más de ello. Verlos juntos, uniendo fuerzas para ayudar a los más vulnerables, es algo que realmente nos inspira. Todo comenzó como muchas buenas ideas, con la necesidad de hacer algo. La magnitud del terremoto fue abrumadora. Las imágenes de destrucción, la pérdida de vidas y la desesperación de las familias eran desgarradoras. El 6 de febrero de 2023, una serie de fuertes terremotos sacudieron el sureste de Turquía y el noroeste de Siria, dejando tras de sí un rastro de devastación sin precedentes en la historia reciente de la región. Las cifras de víctimas fueron escalofriantes, decenas de miles de personas perdieron la vida, y un número aún mayor resultó herido o perdió sus hogares. Ciudades enteras quedaron reducidas a escombros, con edificios colapsados, infraestructuras destruidas y una sensación generalizada de caos y desesperación. Hande y Kerem, al igual que millones de personas en todo el mundo, sintieron la urgencia de ayudar. Las noticias sobre la catástrofe llenaron todos los medios de comunicación, y la magnitud de la tragedia era tal que resultaba imposible permanecer indiferentes. La pareja, que siempre ha demostrado un fuerte compromiso con las causas sociales, sintió la necesidad de actuar de manera concreta y efectiva. Y en lugar de simplemente quedarse con la impotencia, decidieron tomar cartas en el asunto y poner su influencia y recursos al servicio de quienes más lo necesitaban. La idea inicial, como a menudo ocurre con las iniciativas más poderosas, fue simple pero profundamente conmovedora. Consistió en crear un evento especial, un espacio seguro y lleno de esperanza, destinado a los niños que habían perdido todo a causa del terremoto. Estos niños, que habían experimentado un trauma tan devastador, necesitaban desesperadamente un lugar donde pudieran sentirse protegidos, amados y cuidados. Un lugar donde por un momento pudieran olvidar el horror que habían vivido y simplemente ser niños. La idea de Corazones Solidarios surgió de la necesidad de ofrecer un respiro a estos pequeños, un oasis de alegría en medio de la desolación. Hande y Kerem, conscientes de la vulnerabilidad de los niños en situaciones de crisis, sabían que era crucial brindarles apoyo emocional y psicológico, así como la oportunidad de recuperar la normalidad, aunque fuera por unas horas. El objetivo era claro: crear un evento lleno de actividades lúdicas, divertidas y educativas, que les permitiera a los niños expresarse, jugar, reír y sobre todo, sentirse seguros y acompañados. Un evento que les recordara que no estaban solos, que había personas que se preocupaban por ellos y que estaban dispuestas a ayudarles a reconstruir sus vidas. La organización del evento fue un desafío monumental, pero Hande y Kerem, con la ayuda de un equipo dedicado y el apoyo de sus seguidores, se lanzaron de lleno a la tarea. La planificación requirió una cuidadosa coordinación de numerosos detalles, desde la búsqueda de un lugar seguro y adecuado hasta la programación de actividades, la invitación de voluntarios y, por supuesto, la obtención de los recursos necesarios. Uno de los primeros pasos fue encontrar un lugar que pudiera acoger al evento. Debía ser un espacio amplio, seguro y, sobre todo, accesible para los niños y sus familias.
Se barajaron varias opciones, y finalmente se optó por un espacio que cumplía con todos los requisitos, un centro comunitario en una de las zonas más afectadas por el terremoto. Este lugar, que solía ser un espacio de encuentro y actividad para la comunidad, se transformaría en el epicentro de la iniciativa Corazones Solidarios. Una vez asegurado el lugar, el siguiente paso fue la definición de las actividades. Hande y Kerem querían ofrecer una amplia variedad de opciones para que los niños pudieran elegir aquellas que más les gustaran y que les permitieran expresar sus emociones y liberar su energía. Se planificaron talleres de arte donde los niños podrían dibujar, pintar y crear sus propias obras, utilizando materiales coloridos y estimulantes. Se organizaron juegos y actividades deportivas para fomentar la diversión, la interacción social y el trabajo en equipo. Se diseñaron actividades musicales donde los niños podrían cantar, bailar y tocar instrumentos, liberando su creatividad y expresando sus sentimientos a través de la música. Además de las actividades lúdicas, también se consideró fundamental brindar apoyo emocional y psicológico a los niños. Para ello se contó con la colaboración de profesionales de la salud mental, como psicólogos infantiles y terapeutas, que estarían disponibles para ofrecer terapia individual y grupal, así como asesoramiento a las familias. Se crearon espacios de conversación y escucha, donde los niños pudieran expresar sus miedos, sus tristezas y sus preocupaciones, y donde pudieran recibir el apoyo y la comprensión que tanto necesitaban. La organización del evento implicó la movilización de numerosos recursos. Era necesario obtener fondos para cubrir los costos de la logística, como el alquiler del lugar, el transporte de los niños y sus familias, la compra de materiales y suministros, y la contratación de personal. También era imprescindible asegurar que los niños tuvieran todo lo que necesitaban para sentirse cómodos y cuidados, como alimentos, agua, ropa y juguetes. Aquí es donde la comunidad de fans de Hande y Kerem, y en general, la gente que se identificaba con sus valores, jugó un papel crucial. A través de las redes sociales, se lanzaron campañas de recaudación de fondos que alcanzaron una gran difusión y un enorme éxito. Los seguidores de la pareja, conmovidos por la iniciativa, respondieron de manera masiva y solidaria. Las donaciones comenzaron a llegar de todas partes del mundo, desde pequeños aportes individuales hasta importantes contribuciones de empresas y organizaciones. La campaña de recaudación de fondos se convirtió en un auténtico fenómeno de solidaridad, demostrando una vez más el poder de las redes sociales para movilizar a la gente y generar un impacto positivo. Además de las donaciones económicas, también se recibieron donaciones de todo tipo de bienes y servicios. Empresas de juguetes y materiales educativos donaron productos para los niños. Empresas de catering ofrecieron servicios de alimentación. Y lo más importante, se sumaron a la iniciativa numerosos voluntarios, desde jóvenes estudiantes hasta profesionales de diferentes áreas, que ofrecieron su tiempo y su experiencia para ayudar a los niños y sus familias. Una vez que los fondos y los recursos estuvieron disponibles, la planificación del evento se aceleró. Se formaron equipos de trabajo encargados de diferentes áreas, como la organización de las actividades, la coordinación de los voluntarios, la compra de materiales y suministros, y la gestión de la logística. Se buscaron voluntarios con experiencia en el trabajo con niños, que pudieran ayudar con las actividades, cuidar a los niños, organizar juegos y talleres y brindar apoyo emocional. Se seleccionaron profesionales, como psicólogos infantiles y educadores, para que brindaran apoyo emocional y contención. Se adquirieron materiales para las actividades, como pinturas, lápices, juguetes, libros, y todo lo necesario para crear un ambiente lúdico y estimulante. Se organizaron sesiones informativas para los voluntarios, donde se les explicó el objetivo del evento, las actividades que se iban a realizar, y las medidas de seguridad y protocolos a seguir. Se diseñaron estrategias para la comunicación y la difusión del evento, a través de las redes sociales, los medios de comunicación y la colaboración de otras personalidades. Se creó un hashtag específico para el evento, #Corazones Solidarios, que se utilizó en todas las publicaciones y comunicaciones relacionadas con la iniciativa. Este hashtag se convirtió en un símbolo de esperanza y solidaridad, y ayudó a amplificar el mensaje y a llegar a un público más amplio. Y finalmente llegó el día del evento. El lugar se transformó en un paraíso para los niños. Se decoró con colores vibrantes y globos, creando un ambiente festivo y acogedor. Se organizaron juegos, talleres de arte y actividades deportivas, con el objetivo de fomentar la diversión, la interacción social y la expresión creativa. Hubo música, bailes y risas por todos lados.
Se sirvieron comidas y refrigerios deliciosos, para que los niños pudieran disfrutar de un momento de placer y bienestar. Pero lo más importante, se creó un espacio de amor y cariño. Un lugar donde los niños podían sentirse seguros y protegidos. Un lugar donde podían olvidar por un momento el trauma que habían vivido y simplemente ser niños. Un lugar donde se les recordaba que no estaban solos y que había gente que se preocupaba por ellos. Ande y Kerem estuvieron presentes en todo momento. Participaron activamente en las actividades, jugando con los niños, conversando con ellos, abrazándolos y demostrándoles su apoyo. Se tomaron fotos, firmaron autógrafos y, sobre todo, escucharon sus historias. Su presencia no solo sirvió para darle visibilidad al evento, sino que también les brindó a los niños un momento de alegría y esperanza. La presencia de Ande y Kerem en el evento fue fundamental. No solo por la visibilidad que le dieron, sino también por el ejemplo que representaron. Ver a dos personas tan conocidas y admiradas, dedicando su tiempo y su energía a ayudar a los demás, fue una fuente de inspiración y motivación para los niños y sus familias. Ande y Kerem se mostraron cercanos, amables y comprometidos, y transmitieron un mensaje de esperanza y solidaridad que caló hondo en los corazones de todos los presentes. Es imposible imaginar el dolor que estos niños han vivido. La magnitud del terremoto, la pérdida de sus seres queridos, la destrucción de sus hogares, y el impacto psicológico de la tragedia son experiencias que dejarán huella en sus vidas. Sin embargo, las imágenes del evento y las historias que se compartieron, nos muestran la importancia de este tipo de iniciativas. Ver a esos niños sonriendo, jugando y disfrutando de un día normal, por lo menos por un rato, es algo que conmueve profundamente. Se veían sus caritas radiantes dejando de lado, por un momento, la tristeza y el miedo. Las fotos y los vídeos del evento que se compartieron en las redes sociales fueron verdaderamente impactantes. Se podía percibir la energía, la alegría y el cariño que se respiraba en el ambiente. Se veía a los niños participando en las actividades, riendo, jugando y compartiendo momentos de felicidad. Se veía a Ande y Kerem involucrados en todo momento, interactuando con los niños, abrazándolos y demostrándoles su apoyo. Y sobre todo, se veía la sonrisa en los rostros de los niños, una sonrisa que, aunque fugaz, era un testimonio de la esperanza y la resiliencia. Lo que Ande y Kerem lograron con Corazones Solidarios fue mucho más que organizar un evento. Fue un acto de solidaridad, un gesto de humanidad, una demostración de que el amor y la esperanza pueden sanar heridas. Fue un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay luz. Fue un ejemplo inspirador de cómo las personas, incluso con su fama, pueden usar su influencia para generar un cambio positivo en el mundo. La iniciativa Corazones Solidarios no solo se limitó a un solo evento. Fue mucho más que eso. Fue el inicio de un compromiso a largo plazo. Después del evento principal, Ande y Kerem continuaron trabajando en la creación de programas de apoyo a largo plazo para los niños y sus familias. Se establecieron programas de ayuda psicológica, educativa y económica, con el objetivo de brindar a los niños y sus familias el apoyo que necesitaban para reconstruir sus vidas. Se crearon programas de terapia y asesoramiento psicológico, tanto individual como grupal, para ayudar a los niños a superar el trauma y a procesar sus emociones. Se establecieron programas educativos para garantizar que los niños pudieran continuar con su educación y tener acceso a oportunidades de aprendizaje. Se brindó apoyo económico a las familias para ayudarles a cubrir las necesidades básicas, como alimentación, vivienda y atención médica. Se establecieron canales de comunicación permanentes con las familias, para mantener el contacto, ofrecer apoyo y seguimiento, y asegurar que los niños recibieran la ayuda que necesitaban. Se organizaron actividades recreativas y culturales, para fomentar la socialización, el juego y la diversión. Se involucró a la comunidad en el proceso de apoyo, promoviendo la solidaridad y la colaboración. Se continuaron recaudando fondos para cubrir las necesidades más urgentes, como la construcción de nuevas escuelas, la compra de materiales educativos y la atención médica. Se establecieron alianzas con otras organizaciones benéficas y con el gobierno local, para coordinar esfuerzos y maximizar el impacto de la iniciativa. Se diseñaron estrategias para la sostenibilidad a largo plazo, para asegurar que los programas de apoyo pudieran continuar funcionando en el futuro. La reacción a este evento fue abrumadoramente positiva. Las redes sociales se inundaron de mensajes de agradecimiento y admiración.
La prensa turca e internacional destacó la iniciativa, resaltando la importancia de la solidaridad y el compromiso social. Y lo más importante, los niños y sus familias se sintieron apoyados, queridos y escuchados. La iniciativa Corazones Solidarios fue un éxito rotundo, y su impacto se extendió mucho más allá del evento inicial. La iniciativa se convirtió en un símbolo de esperanza y solidaridad, y sirvió de inspiración para otras iniciativas similares. Hande y Kerem recibieron numerosos reconocimientos y premios por su labor solidaria, y su ejemplo fue seguido por otras personalidades del mundo del espectáculo y de la cultura. Ver las fotos y los vídeos del evento me emocionó muchísimo. Se puede percibir la energía, la alegría y el cariño que se respiraba en el ambiente. Y lo más impactante es la sonrisa de los niños, que demostraba que por un momento habían olvidado el trauma y el dolor. Esas sonrisas son el mejor testimonio del éxito de esta iniciativa. Lo que Hande y Kerem lograron con Corazones Solidarios es un ejemplo inspirador de cómo, con un poco de esfuerzo y mucha buena voluntad, podemos marcar una diferencia en el mundo. Nos demuestran que no hace falta ser un superhéroe para ayudar a los demás. Basta con tener un corazón solidario y la determinación de actuar. Es importante recordar que la ayuda sigue siendo necesaria. Las secuelas del terremoto aún perduran, y los niños y sus familias necesitan nuestro apoyo. Si desean ayudar, pueden buscar organizaciones que estén trabajando en la zona y hacer una donación. Cada pequeño gesto cuenta. Existen muchas maneras de contribuir. Además de las donaciones económicas, se puede ayudar difundiendo la información sobre las organizaciones que están trabajando en la zona. Se puede ofrecer voluntariado poniendo a disposición el tiempo y las habilidades. Se pueden organizar eventos solidarios para recaudar fondos y sensibilizar a la población. Se puede apoyar a los negocios locales que están contribuyendo a la reconstrucción. Cada acción, por pequeña que sea, puede hacer una diferencia significativa. Hande Erçel y Kerem Bürsin, con su iniciativa Corazones Solidarios, demostraron que la solidaridad es un valor fundamental en la sociedad. Demostraron que incluso en los momentos más difíciles, es posible encontrar la esperanza y la luz. Demostraron que el amor y la compasión pueden transformar vidas. Su ejemplo es un recordatorio de que todos podemos contribuir a construir un mundo mejor, más justo y más solidario. Y eso es todo lo que quería compartir con ustedes hoy. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya inspirado tanto como a mí. Quiero agradecerles por acompañarme en este recorrido por la iniciativa Corazones Solidarios. Espero que hayan aprendido algo nuevo y que se lleven consigo un mensaje de esperanza y solidaridad. Ahora, antes de despedirme, me gustaría resumir brevemente los puntos principales que hemos abordado hoy. Hablamos sobre cómo Hande Erçel y Kerem Bürsin organizaron el evento Corazones Solidarios para ayudar a los niños afectados por el terremoto en Turquía. Vimos cómo se organizó el evento, cómo se recaudaron fondos y cómo se llevaron a cabo las actividades. Destacamos el impacto positivo que tuvo en los niños y cómo esta iniciativa continúa en el tiempo. Quiero agradecerles nuevamente por ver este vídeo. Sus comentarios son muy importantes para mí, así que no duden en dejar sus impresiones, preguntas o cualquier cosa que quieran compartir en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y responderles. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, por favor denle un like, compártanlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los próximos vídeos. Activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos. Y recuerden siempre ser solidarios. Hasta la próxima.